Erev Tov, muy bienvenidos y muy bienvenidas. Gracias por acompañarnos y por sumarse a nuestro curso hoy de orden virtual. Eh, Impedimentos a veces de salud nos impiden poder estar en los momentos trascendentes de la semana, que son las horas de estudio y en forma presencial. Pero bueno, con favor de Dios, iremos estas circunstancias del tiempo, obviamente, del tiempo climático de afuera y del tiempo personal también de cada uno. Pero Berzat Hashem, todo va a estar bien y esperemos que recuperándonos. Estamos en un momento de inflexión. Tal vez es el escenario esencial donde empezamos a conjugar, a entender, a percibir, a sentir dentro de nosotros qué representa el concepto de la Geula. ¿Qué representa este principio que nos lleva a mirar al cielo con los ojos agradecidos y el corazón henchido de emoción? Pero por otro lado, también mirar los hechos del presente, nuestra historia presente, y de una u otra manera querer albergarnos, recogernos sobre ese pasado implorando al Kadosh Baruj Hu por una Geulá esencial, por una Geulá que nos traiga ante todo como pueblo judío el reparo interno y más allá de eso, el poder superar todo lo que es el odio externo. Shabbat Teresh, que es el que vamos a compartir este Shabbat, si Dios quiere, tiene un nombre propio, se lo llama Shabbat Shirah, como muchas de ustedes han estudiado en esta semana a lo largo de nuestras clases de domingo a casi al día de hoy. Y de una u otra manera decía, ¿qué significa la Geulah Shelema? ¿Qué significa la redención definitiva? La prueba está en el nombre de este Shabbat. Shabbat se llama Shabbat Shirah, el sábado de la canción. Y uno dice, Mayom Miyomayim, ¿qué tiene que ver este Shabbat con todos los demás Shabbatot? Todos los Shabbatot escuchábamos al Hazán, al oficiante, al rabino o a quien fuera, cantar con melodías diferentes al ritmo de la tefilá que llevamos en la semana. Y ustedes tienen razón, no están equivocados. En realidad, todos los Shabbatot optamos por no solamente cantilar la Torá, sino que también la tefilá nuestra tiene que ser acompasada con melodías de las viejas, de las nuevas, con todo lo que representa esa expansión del alma que quiere comunicarse con el Creador. Nuestro Creador que es, como decimos al final de los Pesuké de Zimbra, Aboher Beshire Zimbra. Si Akadosh Baruj Hu tiene una elección en este mundo, nuestro mundo, es Aboher Beshire Zimbra. Que el Kadosh Baruj Hu elige. Si él tiene que elegir, si elegiría como un ser humano, elegiría Shire Zimbra. Los cánticos melodiosos que nacen del interior de la persona. Porque Kadosh Baruj Hu es Mamash, que ama esa melodía. Y por lo tanto, Shabbat Shirah es donde el alma se viste de gala y de una u otra manera se conecta con su creador. Cuando uno se pregunta qué quiere decir la Geulá, la mejor definición que encontré para la Geulá fue de uno de los sabios bueno, que forman parte de nuestro estudio habitual, y fue el rabio Yosef Dovalevi Soloveitchik Zatzal, Zecher Tzadik Libraja, porque su pensamiento, su concepción fue tan clara que me demostró que el concepto de la Geulá, decía él, tiene que ver con un movimiento centrípeto. ¿Qué quiere decir? Un movimiento hacia el centro. Es decir, él habla de una nación o un pueblo en ciernes que vive como el electrón en la periferia, gira alrededor de una periferia y en esa periferia pasa desapercibido. En esa periferia es un pueblo que no tiene comunicación, es un pueblo que no habla,
es un pueblo que no canta, es un pueblo que no hace historia, porque vive en la periferia. Sin embargo, en el momento de la Geulá, dice Rav Soloveitchik con tanta claridad, hace un movimiento de la periferia al centro. Y a partir de allí, ese pueblo empieza a generar historia, tiene sonido, tiene palabra, tiene canto. Un pueblo que canta es un pueblo libre. Y por lo tanto la Geulá está tal vez simbolizada en todo este escenario de este Shabbat, que si bien todas las semanas, todos los días, también en Shabbat, solemos pasar por Az Yashir Moshe Ubene Israel et Ashira Azot, entonces habrá de cantar Moshe y los hijos de Israel esta canción, Vayombru Lemor, y entonces dijeron todo al unísono, Ashir al Hashem ki ga'o ga'a, sus berachbo ramabayam. Bueno, estamos hablando de Shirat Hayam. No hay ninguna duda que la primera manifestación, Baruch Hashem, la primera manifestación de un pueblo silente, de un pueblo que no tenía ya historia, que los egipcios habían obligado a olvidarse de sí mismos. Esa caída de las 49 pórticos de impureza los habían llevado prácticamente a enajenarse. Hay algo peor que la asimilación, que es la enajenación. Se llama itnakrut. Itnakrut viene de la palabra nohri. Nohri no quiere decir de otra religión. No. Nohri quiere decir un ajeno. Entonces, cuando Moshe Rabenu, perdón que mezclo el concepto, pero para que lo entiendan, le nació su primer hijo en Midian, que tampoco era su tierra de nacimiento, Mitzrayim era su tierra de nacimiento. Supuestamente Egipto era su país natal y el palacio del faraón fue el espacio de su, comillas, crecimiento. Cuando nació su primer hijo, ¿cómo lo llamó? Lo llamó Gereshom. Gereshom, ¿qué sentido a Gereshom? Ger, Haiti, Ve'eretz, Nochri'a. Nace su hijo en Midian, que es otro escenario de ajenidad, pero ese hijo le recuerda que él también había sido ger, extranjero, de Eretz Nochriá, en una tierra ajena. O sea que Moshe Rabbeinu no siente a Mitzrayim como su tierra. Y eso es el fenómeno de lo que cada uno puede instalar en la vida de sus hijos y fundamentalmente en la vida de sus nietos. Saber que hay una tierra que es la propia y todas las demás son Eretz Nochriá. Moshe Rabbeinu había recibido eso de su mamá y de su papá. No solamente la mamá supo amamantarlo a Moshe, también Moshe pudo absorber la cotidianeidad de su hogar, la presencia de su padre, la presencia de su hermana Miriam, la presencia de su hermano Aarón y la presencia totalizadora de su mamá Yochebed. Y Moshe sabía de su historia y todos sabían que había una tierra entonces prometida. Entonces, hay algo peor que la asimilación y era la itanakrut, la enajenación. El faraón logró lo que nadie había logrado ni con Abraham, ni con Isaac, ni con Jacob, ni con sus descendientes inmediatos. Pero en 200 años el faraón logró hacer no solamente que esta gente se olvide de quiénes eran, que descendiesen 49 pórticos, sino que se olviden también a dónde pertenecen. Ahora llega el tiempo de la Geulá. Geulá, decía Rav Soloveitchik, que es un movimiento al centro. Es volver a ser protagonista de la historia. El Rab dice, no es casual que el esclavo recién liberado, en Pesach, en Yetziat Mitzrayim, tenga que contar su historia. Y lo tiene que hacer ante un auditorio ávido de escucharlo. Cuando estaba en Egipto, nadie lo escuchaba. Solamente el Kadosh Baruj Hu escuchaba sus quejidos y sus lamentos. Por lo tanto, mis queridos,
y queridas, Geulah Shelema tiene que ver con un regalo muy sustantivo, muy particular del Kadosh Baruj Hu, que nos devuelve a nosotros la posibilidad de Shibbehu Geulim al Sefat Hayam. Shibbehu, decimos en la plegaria, después del Shema, Shibbehu Geulim. Alabaron los Geulim. Geulim significa los redimidos, los liberados, los salvados. Shibbehu Geulim. Ellos son los que van a entonar, van a hablar, van a abrir sus bocas. Y eso es el principio de la Geula. Dice en Netivot Shalom, el rabino de Slonim, este Shabbat se llama Shabbat Shirah Be'inyaná, y su tema, obviamente, es como nos enseñó nuestro maestro, y lo cita aquí al rabino de Rozin, Zehutó Yagen Alenu, siempre hay una referencia a algún sabio del Hasidut, porque no hay nada mejor que poder citar a los que nos transmitieron. ¿Y saben por qué? Hablando de Geulah, Kola mevi davar beshem ombro, mevi Geulah laolam. Toda aquella persona que dice lo que dice en nombre de quien lo dijo, trae la Geulah, la redención al mundo. Mire qué simple que es este mundo. Y esa es la tarea de nuestros maestros. Enseñar lo que escucharon del otro. Escuchar o transmitir lo que dijeron de su maestro. Todos los que venimos y tenemos el zehut de poder enseñar, de poder ser morim, nada más, pero nada menos tampoco, que es el mayor honor, por lo menos en lo personal, que me puede caber como persona, el hecho de poder ser moré, es porque me siento una parte de esa transmisión que recibí y de esa transmisión que he dado. Y en última instancia, todo lo que nosotros podemos enseñar es lo que nos han enseñado. Y entonces mis maestros otra vez cobran vida. Y más, dijeron que cada vez que citamos a uno de estos sabios, Sefatav dobebot bakever. Dice, sus labios empiezan a murmurar en su lugar de sepultura. No hay muerte para el mundo de la Torá. No hay muerte espiritual, me refiero, para el mundo. Y cuando puedo recordar lo que si mi abuelo fue un maestro, mi bisabuelo también lo fue, o mi padre, también en ellos estoy haciendo que su Torá también perdure en mí y que pueda también transmitirse a mis hijos y a mis nietos. Decía entonces el Netivot Shalom, este Shabbat se llama Shabbat Shirah. Y miren qué interesante lo que dice al comienzo de su derashá. Lo que dijo el Rabbeinu Kadosh Merozem, Zehutó Yagen Alenu, y miren lo que dice. Se lo voy a leer en hebreo porque es muy bonito. También el sonido en hebreo. Sé que hay muchas personas que hablan el hebreo aquí. De que Shem Sheazman Meorer et Kri'a, que así como el tiempo actúa como despertador de la lectura. ¿Qué significa el tiempo despertador de la lectura? Por ejemplo, dice que en Pesaj nosotros leemos, en la festividad de Pesaj, leemos la Torá. ¿Y qué leemos en la Torá en Pesaj? Del tema del tiempo, precisamente, Eta Parashiot Shel Yetziat Mitzrayim, el tema de las Parashiot que hablan sobre la salida de Egipto. Entonces, así, para el tiempo dice, Azman Me'orer et Kriá. El tiempo festivo nos invita a despertar la lectura. Leemos acerca de ese evento. Pero dice el rabino de Rosin, Kach Akriá Me'oreret et Azman. Pero también la lectura es la que despierta el tiempo. ¿Qué significa? Que cuando nosotros leemos en la Torá todos los temas inherentes a la Geulá de Egipto y la partición de las aguas del mar Suf, del mar de los juncos, Meorer Ze, eso viene a ser un despertador de la Eara Shelazman, de la luminosidad
de la iluminación del tiempo. Qué bonito. Entonces, en última instancia, cuando llegamos a este momento, la lectura que tenemos en la Torá de los tiempos en general, como este Shabbat, dice, Akriá meoredet et hazman, despierta ese tiempo. Como que hay algo que nos viene a llamar y nos pide intensamente que nos conectemos con todos esos elementos que tienen que ver con la iluminación, con esa luz que aparece en el espacio de nuestro estudio y lectura. Pejim Supar dice, así como fue narrado sobre el santo maestro de Ropshitz, dice que una vez empezó a decir Halel, Halel, en Shabbat, que se leía la Perashá Bo, Shabbat pasado. No hay motivo. Pero cuentan que una vez el rabino de Ropshitz empezó a decir Halel en un Shabbat, Perashat Bo. ¿Por qué? ¿Cómo es posible si no está indicado decirlo? Dice, porque él sintió esa luz de Pesaj. Leyó la Perashá de Bo, que nos habla de tomar el cabrito, el corderito, y tenerlo en custodia, y hacerlo el sacrificio el día 14 al atardecer, y asarlo en la noche, y comerlo en Pesaj, el Pesaj Mitzrayim. Ya el rabino de Ropshitz sintió en ese Shabbat la iluminación de Pesaj. Y por eso dijo Alel, porque sintió que estaba viviendo Pesaj. Increíble. Dice Rab de Selonim, Zeunian Shabbat Shira. Y esto para que ustedes puedan comprender, dice Rabino de Slonim, ¿qué significa el Shabbat Shira? Dice, Shabbat Shira, dice que por medio de la lectura de la Perashá, de Beshalach y de Shirat Hayam, se despierta en ella una luz particular, una luminosidad, esa irradiación, si me permiten la palabra, Shel Shirat Hayam, del cántico en el mar. Y así como fue explicado en el Zohar Kadosh, Bayombro Lemor. ¿Qué quiere decir? Y dijeron para decir, ¿cómo es esto? Que allí, eh, cuando empezamos Shirat Hayam, Az Yashir Moshe, Ubenei Israel et Hashira Hazot, Bayombru Lemor. Estaba diciendo al principio. Dice Bayombru Lemor, que la luminosidad, que la irradiación que estaba en el momento de la partición de las aguas del mar de Suf, donde los Jajamim afirman, Ra'ata Shivcha alayam Mashelo Ra'in Hezkel Naví, dice que en el momento que vimos la partición de las aguas del Yam Suf, los Jajamim dijeron que una mujer sirviente, una mujer simple, Shivcha, que se dedicaba solamente a las tareas domésticas, alguien que no, aparentemente no tendría un gran acceso al mundo de lo espiritual, ella pudo ver en el mar más de todo lo que profetizó el profeta Yehezkel, para que ustedes comprendan. Aquí no hay seres de excepción. Esta mujer, con los poquísimos recursos, tal vez a nivel espiritual, usted pensaría, pudo ver más que el profeta Yehezkel. Y dice como la Shira dice, Ze Eli ve'anveu. Este es mi Dios y lo enalteceré. Aparentemente el Ze estaría diciendo como que diciendo, ay, este es mi Dios. Perdón que lo estoy marcando con la mano, pero este es mi Dios. Ra'atá. Vio más de lo que todo profetizó el profeta Yehezkel. Si podríamos así decirlo, que tuvieron esa visión in situ de la presencia del Creador. Y entonces dice Bayom Brulemor, porque dice Bayom Brulemor, y dijeron para decir, entonces dice el Midrash, le daré darín, le dor vador.
El Vayom Lemor no fue allí, en esa oportunidad, hace 3000 y tantos años atrás. Cada mañana, cada Shabbat, cada celebración, Vayom Lemor. Ahí aparece el intercambio y el interjuego de las generaciones. Cuando este Shabbat y todas las mañanas estamos diciendo en la tefilá de la mañana, por lo menos los caballeros que van al Minyan, y decimos la Shirah todas las mañanas y decimos Vayom Lemor, ahí nos incorporamos a esto que dice el Zohar HaKadosh, le daré darin, le dor vador. Entonces, esta iluminación, esta condición de luminosidad, la arraigaron prácticamente, echaron sus raíces cuando la dijeron allí en el mar para todas las generaciones. Y por eso está explicado, dice el rabino de Slonim, Alaba Shalom, que el tema de la Shirah es una madrega nisgava meod. Una madrega nisgava. Madrega es un escalón, es un upgrade, es un subir muy elevado. Y cada, dice, uy, explican los Jajamim en la Gemara. Y era apropiado de que Hizkiau, uno de los reyes de Yehudá más justos, de la descendencia de David, allá Raúl, Lihiyot Mashiach. Ese Hizkiau es sobre quien se ha dicho que fue un rey que estuvo todas las condiciones particulares para poder alcanzar a ser ese Mashiach al cual estamos esperando hasta hoy en día. Barak Shelo Amar Shirah. ¿Y saben por qué no lo fue? No lo fue porque no dijo Shirah, porque no se atrevió a elevar su voz en un canto cuando Akadosh Baruj Hu le hizo ver y le demostró un suceso que era imposible de poder concebir. Cuando las fuerzas de Sanjerib, lo dice nuestro libro de Melahim Bet, en nuestro segundo libro de Reyes, cuando Sanjerib o Sennacherib, como quieran mencionarlo en español, que son las huestes de Asiria, que hacía ya unos 50 años, 60 años, 70 tal vez, habían deportado a las 10 tribus del reino del norte de Israel. Sanjerib, con sus fuerzas, vinieron a rodear Jerusalén. Estuvo a punto de caer Jerusalén precipitadamente, mucho antes de Babilonia. Por si no recuerdan el escenario, me imagino que aquí hay gente que conoce muy bien el Tanaj. Zeharia, por lo menos estoy seguro que sí, y lo debe recordar. Zeharia fue una de las personas que ganó el Hidona Tanaj que hicimos hace unos años aquí en Ra'anana, el concurso de Tanaj. Así que me acuerdo muy bien de ti, con buena salud. Y entonces, Hizkiyahu tuvo un milagro que le hizo Dios. ¿Qué pasó? Que los 185.000, 175.000, yo no recuerdo los números, dejaría los debe recordar, 185.000 soldados del campamento de Sanjerib murieron. El campamento quedó completamente despoblado de soldados. Y por lo tanto Sanjerib no pudo conquistar Jerusalén. Por ese milagro, Hizkiyahu tenía que haber hecho. Tenía que habérsela pasado cantar toda su vida a Dios. Y dice, y no dijo lo amar Shirah al Yeshuat Hashem bemapalat Sanjerib. Así dice la Gemara, que no dijo Shirah. Y por eso perdió la condición de ser Mashiach. Y esto dice Rabino de Slonim, el tema de la Shirah, el tema del cántico, es, así lo traduce él, Godel Ha'argashá es la magnitud de un sentimiento que la conducción del Creador toda es buena. Y a eso es a donde llegaron el pueblo de Israel
en el cruce del Yam Suf, donde ellos vieron entonces que todo, por eso les dije el antes y el después, que todo lo que habían pasado en el Galut, en el exilio de Egipto y en la partición de las aguas del mar del Suf, Akol Haya Letov, una evaluación a posteriori, pero que todo fue para bien. Bedargazo, y ese nivel solamente lo pudieron alcanzar el pueblo de Israel porque estuvieron allí presentes en el momento que las aguas se partieron, como los ángeles, Beitpashtut Gashminut, cuando se extiende, cuando se expande la materialidad. Y entonces ahí, Az Yashir Moshe Ubene Israel Bayomru Lemor. Az. En ese momento, cuando todo parece materializarse, en ese momento empezaron a entonar su canción. Sheimshichu earazo shel shira ledorei dorot. En el momento que Am Israel cantó, allí instalaron en ustedes, en mí, el hecho de que hacia Shir Moshe. Por eso me imagino que la tendencia en el pensamiento es Az Yashir Moshe. Entonces cantará Moshe. Debería haber dicho Az Shar Moshe Ben Israel. Qué bonito, ¿no? Estoy pensándolo ahora. No, no, lo que yo digo lo que dice el Rabino de Slonim, que entonces se instalaron en las generaciones futuras todo ese cántico. Y por eso está en futuro. Az Yashir Moshe Ubene Israel. Parece fantástica el alcance. Entonces, cantará futuro Moshe y Bene Israel, porque ahí estamos nosotros, cada uno atravesando su propio nivel para llegar aquí, a esta bendita tierra, amada tierra, irrenunciable tierra. Hay que cruzar océanos también, cada uno desde donde llegó. Pasó océanos por el desierto y pasó océanos. Es cierto, ¿cómo se partieron las aguas? Bueno, cada uno tendrá su propia historia, porque la partición de las aguas significa el momento que decido llegar a esta tierra. En ese momento que decido llegar aquí y ser parte de este destino, que es el destino de todo el Am Israel, no me cabe duda de que Asia Shir Moshe, que tenemos que agradecerle a Dios. ובחינה זו של שירה ישנה בשבת קודש, perdón. Y este aspecto de Shirah, de canción, existe, como decíamos al principio del show, en Shabbat Kodesh. Porque en la tefilá del Shabbat a la mañana, ustedes dicen, yo digo, todos decimos, Beyom HaShevi'i meshabeach beomer, mizmor shir leyom HaShabbat, tov leodot Lashem. En la tefilá ya ingresada después de Pesuké de Zimbra, después de la segunda parte de la plegaria cotidiana, cuando estamos en las bendiciones previas al Shema Israel y luego de la Amidá, ahí leemos, Beyom HaShevi'i meshabeach beomer. Y el día séptimo, meshabeach, alaba, canta y dice, Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Cántico para el día de Shabbat. Es bueno agradecer a Hashem. Quiere decir que en Shabbat Kodesh existe también esa irradiación de luz particular de la melodía, de la canción. Porque en Shabbat Kodesh, ustedes saben, dice Rabino de Sonim, tenemos una Neshama Yeterá. Akadosh Baruj Hu nos regala cada vez que llega Shabbat un alma adicional. Ya cada día le agradezco por el alma que me restituye. Elokai, Neshama Shenatat Abite Ora y cada vez que empiezo mi mañana, decimos lo primero, Modé Ani Lefaneja Melechai Bekayam, Shehezarta Bi Nishmati. Por lo tanto, en Shabbat, para percibir mejor la presencia del Creador, es que Él me da un alma adicional.
Fantástico. Y entonces dice, Shabbat Kodesh hay una Neshama Yeterá, que es el aspecto de esa Itpashtut Agashmiut, la, la dispersión, la extensión de lo material. Y entonces, Shabbat y Shirah hablan, obviamente, Beaz, Tenu Shebach, Beshirah, la Elohim, Asher Shabbat Bara. Por lo tanto, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dar nuestra alabanza y agradecimiento a Shem, que ha creado el Shabbat. Y la explicación de todo esto es que el santo bendito Él, dice el Netivot Shalom, creó toda la creación, ante todo y por sobre todo, como explican nuestros sabios, y Él lo trae aquí, Lehetiv Libroab. Todo lo que hizo lo hizo para favorecer, para hacer el bien a sus creados. Por lo tanto, Le'aine Aguf, a los ojos del cuerpo, vemos que todo este mundo es un mundo de situaciones complejas, conflictivas, de sufrimiento. Y entonces uno se pregunta, dice Netivot Shalom, cuando ve lo que pasa, cuando vemos nuestro mundo pequeñito aquí, con el 7 de octubre, con las noticias que avanzan desde entonces hasta hoy en día. Y entonces uno dice, ¿cómo es que se puede cumplir el concepto este de Lehetiv Labruav Beolam Shekazeh? ¿Cómo se puede ser benefactor? ¿Cómo se puede ser bueno con sus criaturas en un mundo como este? Entonces dice el Netivot Shalom, reflexionando sobre nuestra realidad también, Tajlit Besi Ha'atavá, el objetivo y la cumbre, la cima, la cúspide de ese hacer bien que existe es que cada uno de nosotros, que cada ser humano tenga el mérito de Leit Aneg al Hashem, de sentir el placer, el deleite sobre el Todopoderoso, Belegenot, y poder realmente disfrutar de ese resplandor, de su luz, de su presencia. Sin embargo, dice Netivot Shalom, todo tiempo que el ser humano se encuentra Bema'asar Aguf, en la cárcel de ese cuerpo, entonces no puede llegar a esa otra expresión. Y por lo tanto, ese ser humano entregado a la cárcel de su cuerpo sufre y tiene Isure Olam, sufrimientos permanentes, Dios no permita, Utelaot, y circunstancias asiagas. Pero la verdad es que todos esos tormentos corporales no tienen nada para seguir concretándose en la vida y son solamente pasajeros frente a esa bondad suprema que Akadosh Baruj Hu creó este mundo para hacerme el bien a mí y a todas las criaturas, y para que el Yehudí en particular alcance entonces le az tita'anag al Adonai. Entonces, az tit'anag al Adonai, como dice el profeta Yeshaya, y lo decimos los sefaradim en el Kiddush de Shabbat a la mañana. Az tit'anag al Hashem Elokeja. Entonces sentirás el placer, el deleite sobre Hashem, tu Dios. Pero para esto se necesita, dijo el Netivo Shalom, itpashtut agashmiut. Necesita la expansión de lo material. Y esa es la expresión natural del Shabbat Kodesh. Por eso el profeta Yeshaya dice, Bekarat la Shabbat oneg. Habrás de llamar a Shabbat un día de placer. Y por eso dijo después, haz tit'anag a la Hashem Elokeja. Entonces tendrás el placer y el placer del deleite sobre Hashem tu Dios. Porque por medio del Shabbat Kodesh alcanzaremos esa percepción de ese bien tan superior y tan grande
que Akadosh Baruj Hu nos permite tener con Él en este día que se aproxima. Y por eso dice, Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Por eso decimos este cántico en particular, Mizmor Shir, es un cántico de una exaltada canción para el día de Shabbat. Es bueno agradecer a Dios. Tov leodot Lashem, ulzamer leshimcha elyon, y elevar melodías para tu nombre elevado. Con el Shabbat Kodesh tiene un nivel. El nivel del Shabbat es la madregá, el escalón de la shira, de la canción. Porque a partir de esa dimensión el Yehudí tiene la capacidad de complacerse y de tener placer sobre Hashem y de tener esa proyección de la luz, el resplandor de la presencia divina a partir que se expande todo lo material. ¿Cómo es que celebramos el Shabbat? Con buena comida, con canciones, con vino, con buen postre, no porque haya que comer mucho, sino que todo eso es la expansión de lo material. Sabemos valorar la expansión de lo material. Y ahí vemos entonces cuán buena es la conducción del Creador, que todo es para bien y para hacer el bien para sus creados. Y a ese nivel, dice el Netivot Shalom, es posible llegar solamente en Shabbat. Lo que no pasa con los restantes días de la semana, cuando el ser humano, cuando cada uno de nosotros estamos atados a lo corporal. Entonces, es difícil llegar al nivel de la Shira, es difícil llegar al nivel de la canción. Y entonces, de ahí se puede entender, obviamente, todo este concepto de Mizmor Shir Yom Shabbat, este cántico de melodioso para el día de Shabbat. Y por eso, entonces, dice el Netivot Shalom, que en el momento que decimos Mizmor Shir Yom Shabbat, cuando decimos esto mañana en la noche, en la tefilá del Shishi de Shabbat a la noche, Erev Shabbat, y de Shabbat a la mañana, vamos a repetirlo en Shabbat, y al final de la tefilá de Shabbat también, del Musaf, Mizmor Shir Yom Shabbat, en el momento que el Yehudí dice esto, entonces Mekabel Yehudí, en ese momento cada uno de nosotros recibe el Nefesh, el alma vital, los impulsos, las emociones, Ruach, el alma espiritual, y la Neshama, el alma racional de la noche de Shabbat Kodesh. Y en el día de Shabbat Kodesh recibimos también la Neshama Yetera, ese alma adicional, cuando, cuando tenemos una tefila particular en la mañana de Shabbat, antes de empezar con la parte de Kriyat Shema y sus bendiciones. Nishmat kulechai tevarech et shimcha. El alma de todo ser viviente habrá de bendecir tu sagrado nombre. Cada cosa tiene un sentido que, si le podemos echar un poquitito más de luz, vamos a ver esa gran luz que la tefilá conduce. Dice, esa es la grandeza de la tefilá que se hace solamente en Shabbat y en Yom Tov. Nishmat Kol Chai. Dice, explican los sabios, los Rishonim, aquellos sabios que establecieron la jurisprudencia judía, quiere decir la halajá, hasta la aparición del Marán Shulchan Aruch, desde que apareció hasta el año 1565. Hasta el siglo XVI hablamos de Rishonim. Desde el siglo XVI en adelante hablamos de Aharonim. Dice, como dijeron los Rishonim, Shetzarich lejaven ba bechol kojo. Cuando estábamos en Shabbat y escuchamos el, el oficiante o la gente, Nishmat kol echai. Cuando decimos eso hay que poner toda nuestra intención, con toda nuestra fuerza, nuestro interior, porque en esa melodía, en esa plegaria, Nishmat kol chai,
recibimos todas las luces, la iluminación del día de Shabbat. Y también sobre la tefilá de Nishmat Kol Chai. Tampoco la gente parece entender, dice el Netivot Shalom. ¿Cuál es la pertenencia de esa tefilá al Shabbat? E inclusive no es mencionada la palabra Shabbat en Nishmat Kol Chai. Vayan desde el principio hasta el final, este Shabbat. ¿No? En ningún lado dice el Netivot Shalom, dice Shabbat. Entonces, Kol Tefilat Nishmat y Itzumash el Shabbat. Toda esta tefilá de Nishmat Kol Chai que decimos en Shabbat es la esencialidad del Shabbat. Nishmat Kol Chai Tevarej et Shimcha Hashem Elokenu, etcétera, Baruach Kol Basar, etcétera. Bilu Filu Mare Shirah Kayam. Si nuestras bocas estuvieran repletas, pletóricas de cánticos como el mar. Qué bonita, es hermosísima. Tendríamos que estudiar la parte. En Anahu Maspikim Leodot. Nunca podemos dejar de terminar de agradecerte. Kijolpele Hayodé, porque cada boca te agradecerá. Bejol Lashon Lejate Shabbeach, y cada lengua te habrá de alabar. Hasta que decimos, Kalatz Motai Tomarna Hashem mi camoja, todos mis huesos, todo mi ser interior dirá Hashem, ¿quién es como tú? Ubarejina Hashem, y bendice alma mía a Dios. Y entonces dice Netivot Shalom para cerrar, Beshabbat Shirah y Bejinat Shir Kaful. Y este Shabbat que vamos a vivir, Bezrat Hashem, es una suerte de canto doble, porque tiene el aspecto esencial de una Shirah, de esa canción que fue dicha cuando las aguas del mar Suf, del mar de los juncos, traducido mal como mar rojo, se partieron, hasta Aliadei, como empezamos, Akri'a Ameoreret Etazman, la invocación, el llamado que despierta el tiempo. ¿Qué despierta? Se despierta algo que podemos encontrar que fue Az, que ocurrió entonces, Az Yashir Moshe, entonces, en la partición de las aguas, cuando esa mujer tan simple vio más que todo lo que pudo ver el profeta Yehezkel y todo el pueblo de Israel, también las mujeres, después dijeron Shirah, y también la esencia del Shabbat como un día de Shirah, como un día de canto, donde el alma racional, el alma espiritual de cada Yehudí se expresa con un canto delante de Hashem Yitbaraj. En Shabbat Shirah, decía el Netivot Shalom, volvemos a el principio, se expande esa iluminación, esa irradiación de luz de Bayombru Lemor. ¿Qué era Bayombru Lemor? Le daré darín, de Dor Vador. Nosotros somos parte de eso, para todas las generaciones. Shebechol Adorot Yesh, que en cada generación y generación existe esa luminosidad de la Shirah por medio de esta lectura que despierta al tiempo. Y el Shabbat, mis queridos y queridas, Zot Segulatá Yehudi, es una particularidad, una peculiaridad de que el Yehudí se elevará para decir Shirah delante de Hashem Itbaraj. Y cita aquí entonces a su padre con respecto al Shabbat Agadol. Shabbat Agadol es el Shabbat anterior a Pesach. Dejó el Shabbat y Shabbat Agadol. Pero dice el papá del rabino de Slonim, todos los Shabbatot, cada Shabbat es un Shabbat Agadol. Qué bonito, porque Shabbat Agadol es uno solo en realidad, que es antes de Pesach. Y este Shabbat significa que es Bejinat Gadol Sheba Gedolim, más grande entre los grandes, porque cada Shabbat es Shabbat Shira, es
un Shabbat de la canción, como está dicho, Beyom HaShevi'i Meshabeach Beomar, Mizmor Shir Yom HaShabbat, Tov Leodot Lashem. Y por lo tanto, todos los Shabbatot son Shabbat Shirah, porque siempre leemos Mizmor Shir Yom HaShabbat, Tov Leodot Lashem. Cada día séptimo alaba a Dios y dice Tov Leodot Lashem. Entonces, ¿este Shabbat qué es? Este Shabbat nos dice en el Tibot Shalom, Shabbat Shirah es Shir Ashirim, el cantar de los cantares. Qué maravilloso. Y para Rabbi Akiva, Im Kol Ashirim Kodesh, Shir Ashirim Kodesh Kadashim. Si todas las canciones son Kodesh, son sagradas, Rabbi Akiva en defensa del Shir Ashirim, que estudiamos en su momento, el cantar de los cantares es el lugar recónditamente sagrado que habitaba y anidaba en el interior, en el lugar más interior del Bet HaMikdash. Bienvenidos a este Shabbat, Shabbat Shir HaShirim. No porque se lea el Shir HaShirim, que lo hace naturalmente la tradición sefaradí, sino que este Shabbat, si todos los Shabbatot son Shirah, este es Shir HaShirim. Que tengamos Shabbat Shalom, Besorot Tovot, Yeshuot Benahamot, que Kadosh Baruj Hu nos regale la posibilidad de volver a recibir a cada uno y una de nuestros hermanos, que lleguen con salud, los que están con vida, que puedan reintegrarse al seno de sus familias, aquellos que ya están con su vida, que depende solamente de un fino hilo, que es el Kadosh Baruj Hu, que nos devuelva a cada uno y uno de ellos, que haga retornar a cada uno de nuestros hijos, de nuestros nietos, valientes y heroicos Hayalim, que hacen que estemos aquí estudiando, ya sin correr a los miklatim, a los refugios, o al mamad dentro de las casas, ante el sonido de una sirena o una alarma. Que cada Hu quiera curar a todos los enfermos, volverlos a su estado natural, aquellos que han quedado con el trauma dolorosísimo de todo lo que es esta guerra, de este año y medio ya casi. Dios nos permita y que nos devuelva, obviamente, la quietud, la paz a cada uno y una de nuestras familias. Shabbat Shalom, muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Que tengamos Besorot Tovot, Yeshuot Benehamot. Gracias por acompañarnos, ¿eh? Muchas, muchas gracias. Gracias, muchas, muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Shabbat Shalom, no importa. Está grabado el Shiur, así que lo van a poder escuchar. Que tengamos un buen Shabbat. Gracias.